Yo voy a compartir mi pantalla porque ya encontré el flyer si ustedes quieren. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, correcto, Lina. Sí, muy buenos días. Damos unos minuticos mientras que van ingresando algunas personas. Vamos a dar unos 2 minuticos mientras que terminan de ingresar. Bien, vamos a ir comenzando entonces. Bienvenidos todos a esta reunión correspondiente a la presentación de el conversatorio virtual de autonomía regional en Colombia, oportunidades y limitaciones de las regiones administrativas y de planificación RAP. Este es un evento en el marco de lo que hemos denominado en varias oportunidades como los seminarios abiertos de urbanismo y desarrollo territorial, que ofrece la maestría en urbanismo y desarrollo territorial de la Universidad del Norte. Nuestro objetivo en estos escenarios es compartir temas cruciales, temas álgidos, temas de importancia en el análisis y el estudio de los procesos urbanos y territoriales, que son realmente el tema central que se desarrolla en la maestría en urbanismo y desarrollo territorial de la Universidad del Norte. Quien les habla, Alexander Niño, soy el coordinador de la maestría y pues sean todos bienvenidos. A continuación, la doctora Lina Sánchez Steiner, profesora de la maestría en urbanismo y desarrollo territorial, quien coordina y dirige este módulo. Es arquitecta y doctora de la Universidad de Bauhaus de Alemania. Entonces, generará y coordinará todo el proceso de este conversatorio. Buenos días para todos nuevamente y adelante, Lina. Muchas gracias, Alexander. Gracias a todos también. Quizás podemos ya quitar la pantalla. Gracias. Así es. Yo les agradezco mucho también la participación. Agradezco mucho a Alexander por tener el espacio para hacer este tipo de diálogos académicos sobre temas de actualidad en Colombia. Y básicamente sí, dentro de del módulo sobre instrumentos y prácticas de ordenamiento territorial que tengo a cargo, organizo anualmente un foro de este tipo para discutir no solo con los estudiantes de la maestría, sino con los interesados sobre temas referentes al ordenamiento territorial y a la planeación. Así es que en el día de hoy vamos a hablar sobre autonomía regional, sobre conceptos de regionalización, sobre puesta en práctica de las famosas regiones administrativas y de planificación. Y para eso he invitado a 3 expertos que tienen mucha trayectoria en el tema. Tenemos a Elvia Mejía Fernández. Elvia es especialista en administración de la planeación urbano regional.
Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos a nivel regional y nacional. Fue directora de la Secretaría de Planeación de la Gobernación del Magdalena a finales de los 80. Fue directora del Corpes Costa Atlántica a finales de los 80, inicios de los 90. Se desempeñó también como consultora independiente varios años y luego fue superintendente de Economía Solidaria a inicios del 2000 y vicecontralora de la República entre el 2002 y el 2005. Trabajó también como coordinadora del Plan Caribe sin Hambre en la Gobernación del Atlántico entre el 2009 y el 2012 y fue nombrada como directora de la ESAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, en el 2013. Elvia fue candidata a la alcaldía de Santa Marta en el 2015 y desde el 2017 es directora del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, el PEDET, para la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Tengo también a Edison Martínez López. Él es ingeniero de sistemas con maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos. Actualmente cursa un doctorado en sostenibilidad en el Centro Panamericano de Estudios Superiores y también un doctorado en administración gerencial en la Universidad Benito Juárez de México. Edison Martínez fue asesor de la gobernación de Guainía entre el 2006-2007 y funcionario de catastro distrital en Bogotá entre el 2015 y 2016. Se desempeñó varios años como asesor de la gobernación del Guaviare y como director de la RAP Amazonia desde su creación, desde el 2019 hasta el 2021, hasta este año. Actualmente, hace un par de meses, es defensor del pueblo en el departamento del Guaviare. Por otro lado, tenemos a Armando Rosero García, es politólogo de la Universidad del Cauca y especialista y magíster en planificación urbana y regional de la Universidad de Buenos Aires. Se graduó con una tesis titulada Impacto del conflicto armado y el desplazamiento forzado en Tumaco. Dentro de su experiencia profesional se destaca el trabajo en la Secretaría de Planeación Departamental de Nariño, la gerencia del Plan Todos Somos Pacífico, la Comisión Colombiana del Océano, todas estas de sector público, y durante los 2 últimos años de ejercicio profesional ha realizado consultoría especializada en la empresa Nearco Colombia en diversos temas de desarrollo regional, también sobre temas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la definición de modelos de gobernanza para el desarrollo territorial y el crecimiento azul como alternativas al desarrollo, al ordenamiento productivo regional. Actualmente se desempeña como asesor de la RAP Pacífico, en donde diseñó el plan estratégico de la misma y participó desde sus inicios en todo el proceso de creación y planeación. Entonces, yo les agradezco a todos por aceptar esta invitación y estoy segura que vamos a poder discutir académicamente sobre el tema de la mejor manera. Ok. Antes de arrancar con el diálogo en sí, yo voy a hacer una introducción general sobre lo que son las regiones administrativas y de planificación, cuál es el trasfondo histórico, para que los asistentes tengan más claro cuál es el marco y podamos entrar a discutir sobre cosas más específicas. Entonces, bueno, todo este tema de autonomía regional, regionalización, se viene hablando ya desde los años 60, no es del todo nuevo. Se han dado ya propuestas de regionalización desde esa época, desde la academia, desde el Departamento Nacional de Planeación, desde el nivel central. Pero apenas a mediados de los 70 es que se empezó a institucionalizar el tema con las asociaciones entre departamentos, entre ellos la costa. La costa tiene una trayectoria bastante larga, incluso desde la famosa Liga Costeña de inicios del siglo XX, y en los años 80 se desarrollaron varios foros en la costa atlántica en torno a la discusión sobre ese proceso de autonomía regional. Luego ya con la ley 76 del año 85 se crearon los CORPES, es decir, los consejos regionales
de planificación, entre ellos el de la costa atlántica, que fue uno de los pioneros, con el objetivo de hacer un desarrollo socioeconómico a otro nivel, distinto al de los municipios y los departamentos. Sin embargo, el CORPES hacía parte del Departamento Nacional de Planeación, no tenía el poder completo de elaborar planes, no tenía una autonomía administrativa y patrimonio, y por lo tanto no tuvo el alcance deseado, por lo menos lo que se inicialmente desde los 70, desde los 60 se buscaba con la idea de autonomía regional. Paralelamente estaba todo el proceso de centralización que se estaba también iniciando y luego llegó la nueva constitución en el año 91. Todo ese proceso permeó la constitución y en la constitución hay 2 artículos que ya empiezan a hablar de las famosas regiones administrativas de planificación. En la constitución nos dicen que hay 2 o más departamentos que pueden constituirse en RAP, que deben tener personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. La Constitución dijo que se debía formular una nueva ley de ordenamiento, ley orgánica de ordenamiento territorial, la famosa LOT, que debería además tratar ese tema y revisar las condiciones para la conversión de una RAP en entidad territorial, es decir, región entidad territorial. También nos dijo ya desde esa época que de todas maneras esa decisión de conversión se debía someter a un referendo ciudadano de los departamentos involucrados. Posteriormente, en el 2000, se desmontaron los CORPES, no tuvieron el alcance que se esperó, se hablaba también de corrupción, se hablaba de que el nivel central realmente no soltó el poder. Bueno, hay diferentes argumentaciones respecto a eso. Apenas en el 2011, es decir, 20 años después de la Constitución Política, fue que se expidió la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la LOT, que buscaba entonces especificar aún más este tema. Se habló de la organización política administrativa del territorio, menos de planeación, menos de uso del suelo, ese no era el tema. Sin embargo, la ley no cambió el mapa de competencias, aunque lo debía definir las competencias de la nación, de las entidades territoriales, etc. Pero se crearon finalmente o se decidió darle rienda suelta a las RAP como figuras asociativas supradepartamentales. También se habló de las regiones de planeación y gestión y de las provincias administrativas y de planeación. Finalmente, en el 2019, tenemos que salió la ley de regiones, precisamente para reglamentar esas RAP, ¿no? Entonces ha sido una serie de reglamentaciones que no termina todavía en la ley de regiones, cuyo objeto tenía dictar las normas orgánicas para fortalecer la RAP, perdón, establecer las condiciones para convertirse en región entidad territorial, reglamentar su funcionamiento básicamente. Se redefinió el concepto de regionalización y se empezó a hablar de los famosos hechos regionales. Hechos regionales como fenómenos territoriales que las RAP debían identificar con una escala de gobierno distinta a la local y la departamental, que trascienda esa escala. Con el objetivo también de que se establecieran proyectos que requirieran la atención conjunta en materia de competencias, de inversión, de planeación y ejecución de proyectos. Es así que también esta ley nos dijo que las RAP no podían constituir circunscripción electoral especial dentro de la división política administrativa, que tampoco podían conformar una RAP departamentos que no tuvieran continuidad geográfica, pero nos dijo que un departamento sí puede hacer parte de varias RAP, ¿no?
Entonces ahí vamos viendo las limitaciones y oportunidades que la ley empezó a dar. También habla la ley sobre el tema financiero, nos dice que una RAP se puede financiar con recursos propios de las entidades territoriales, con recursos del crédito público, del presupuesto general de la nación, de otras fuentes, de donaciones. Sin embargo, nos dice que los recursos recibidos por proyectos financiados por la nación no pueden ser utilizados para el gastos de funcionamiento. Entonces, otra limitación. También la misma ley nos muestra cuáles son las condiciones para que una RAP se convierta en región de entidad territorial. Nos dice que tiene que haber un mínimo de funcionamiento de 5 años, tiene que ser avalada por las asambleas y, como dije, tiene que haber un referendo ciudadano para que realmente se convierta en entidad territorial. También nos dice que la nación debe transferir nuevas competencias, y es algo interesante, y que eso debe ser definido por una misión de descentralización. Por último, salió el decreto 900 del año pasado, del 2020, que buscó reglamentar un poco más allá, con mayor detalle, y nos dice que esas RAP deben hacer un plan estratégico regional, es decir, cuál es el instrumento de las RAP para que funcionen, plan estratégico regional, donde ahí es donde deben salir la formulación, ejecución y financiación de los proyectos estratégicos. Se debe formular en idealmente 18 meses, debe haber participación ciudadana, tiene que pasar por diferentes etapas. Hasta ahí el tema del marco legal. Respecto a la información que yo tengo, me corregirán los invitados y expertos más adelante si faltó algo o algo no está cierto. ¿Qué tenemos actualmente con las RAP? Tenemos que hay 6 RAP que están creadas. Inició la RAP Central en el 2015, la RAP Pacífico en el 2016, la RAP Caribe en el 2017, RAP Eje Cafetero en el 2018, RAP Amazonia en el 2019 y la RAP Gran Santander en el 2021. Eso quiere decir que hay varios departamentos sin RAP hasta donde yo tengo entendido, como lo son Arauca, Antioquia, Casanares, San Andrés y Vichada. Sin embargo, hay ya algunas RAP propuestas que incluyen esos departamentos, como la RAP Gran Córdoba, la RAP Orinoquia y la RAP Sur Colombiana, donde estarían integrados los departamentos faltantes, a excepción de San Andrés, que probablemente entraría a ser parte de la RAP Caribe. Ok, eso es una introducción general para los que no están muy enterados sobre cuál ha sido ese recuento histórico legal que nos lleva a las RAP que actualmente existen. Entonces, yo voy a empezar a hacerles algunas preguntas a nuestros invitados y allí empezamos la discusión. Quiero empezar con Elvia Mejía, por lo que estamos aquí en el Caribe. Como les comenté, Elvia viene desde hace muchísimos años detrás del proceso de descentralización, de la discusión sobre autonomía regional. Ya vimos que con la Constitución se buscó promover una redistribución de poderes y de territorios en el país que respondiera pues a las realidades físicas y sociales de las regiones, y en ese sentido el impulso del Caribe fue bastante importante en la época, digamos, fue pionero en ese sentido. Un grupo importante de pensadores y políticos de la costa participó en ese proceso. Teníamos, por ejemplo, a Falsborda, que mucho antes de la Constitución ya también estaba detrás de eso. Elvia también estuvo como parte de esos grupos. Años después vino entonces Verano de la Rosa,
En la costa hubo en el 2010 el famoso Voto Caribe, que movilizó, me corrige Selvia, 2,5 millones de personas que... 2.706.000 personas. Ok, Sí. 2,706,000 personas que manifestaron su deseo de autonomía regional. Bueno, yo me pregunto entonces, ¿qué pasó después de todo ese impulso? Porque resulta que, hasta donde tengo entendido, la RAP Caribe, que se creó en el 2017, no está operando. Uno se pregunta, pero si el Caribe llevaba, era pionero en ese sentido, estuvo jalonando eso. Ha pasado tanto tiempo después de eso y cómo puede ser que ahora la RAP no opere. El Corpus Costa Atlántica también funcionó. ¿Qué pasó, Elvia, con ese impulso? ¿Dónde está el problema? ¿Qué camino hace falta para que la RAP funcione y luego pueda quizás llegar a convertirse en una región, entidad territorial? Bueno, profesora Lina, profesor Alexander, compañeros de panel, Armando, les quiero agradecer muchísimo, Armando y Edison, quiero agradecerle a la Universidad del Norte como siempre, me imagino con el liderazgo de Adolfo Meis, el otro gran estudioso y gestor de este proceso de la búsqueda de la autonomía y la descentralización en el Caribe colombiano, de traer este tema en el día de hoy, sobre todo tengo entendido que los estudiantes de maestría son los que están participando y es muy, muy, muy importante que podamos tener esta oportunidad de hacerles conocer la historia de lo que es el proceso de regionalización en nuestro país. La regionalización se destacó en el Caribe por problemas de liderazgo regional y desconocimiento del potencial que tiene la autonomía territorial. No hubo relevo entre los autonomistas de este siglo. El proceso de regionalización en la región Caribe se veranizó. A partir del 2010, Eduardo Verano de la Rosa, gran amigo, importante gestor de todo este proceso, se llevó al hombro, se llevó a cuestas todo el proceso de regionalización, de descentralización, no solamente de la región Caribe, sino del país. La región Caribe ha estado desde hace muchísimos años, desde la Liga Costeña, como tú mencionaste, Lina, marcando la pauta en el país, en todos los movimientos y en todos los procesos de la búsqueda de la descentralización y de la autonomía. Nosotros tuvimos antes del Corpus, tuvimos el CIPUR, primero la Liga Costeña. Yo me honro en decir que lo único que no he participado es en la Liga Costeña, pero en todos los otros procesos de la reunión de gobernadores en los años, a principios de los años 80, donde los foros del Caribe jugaron un papel muy, muy importante. Antes nos denominábamos Costa Atlántica, antes de que llegara Gustavo Bell como gran historiador a decir por qué no debíamos ser Costa Atlántica, sino región Caribe colombiana, y así quedó estipulado hasta en la Constitución Política colombiana. Entonces, hemos estado participando y jalonando y liderando todos esos procesos. La creación del Corpus fue un movimiento que se inició en la región Caribe a través y que logramos llegar hasta el Congreso para aprobar la Ley 76 en el año de 1985. Tanto es así que se creó el Corpus de la Costa Atlántica y se le dio facultades a Planeación Nacional para que creara otros Corpus. Aquí voy a hacer un paréntesis en una observación que tú dijiste de que los Corpus no cumplieron su cometido. Yo creo que los Corpus cumplieron tanto su cometido que fueron los que articularon y dieron la base para que los artículos 306 y 307 de la Constitución, que creaban la RAP y que creaban la región y que creaban la red, se dieran. Eso fue una lucha de los Corpus. Eso fue una lucha del Corpus de la Costa Atlántica con los constituyentes costeños, liderados por Orlando Fals Borda, que con su estudio de las provincias y con su estudio demostró en la constituyente por qué sí se deberían crear las regiones como un mecanismo más de la distribución política de Colombia. Nosotros convencimos a
a falsborda de que diera el salto de las provincias hacia las regiones. Fue un trabajo muy lindo en el cual yo participé muchísimo porque era la directora del CORPES de ese momento. Tuvimos asiento en la constituyente, pendiente, discutiendo, no solamente eso, sino muchos organismos que se crearon para incentivar la autonomía regional, como la Comisión Nacional de Televisión, como la creación del Corp Magdalena, la creación de muchos organismos que tuviesen que ver con tener en cuenta el tema de lo regional. Lamentablemente, y para cortar, esto se fue diluyendo y nosotros fuimos perdiendo espacio en esa materia, pero no en la implementación. Tú dijiste que está funcionando desde el 2017, la RAP no ha funcionado ni medio día. La RAP Caribe fue un esfuerzo titánico de Eduardo Verano cuando fue gobernador y todos lo seguían. Entonces, lo que sí logró muy bien Eduardo Verano fue que se reglamentara la LOT, que se convirtiera en un tema nacional a través de la Federación Nacional de Departamentos. Pero lamentablemente, hoy en día en la región Caribe, donde somos los líderes, perdón, me tengo que volver al tema del CORPES. No puede decirse nadie que los CORPES no sirvieron cuando nosotros conseguimos la participación de la región en la inversión pública nacional en el año 88, cuando yo llegué como directora del CORPES, en un 8.7% del presupuesto de inversión pública nacional. Lo entregamos en el 92 con un 22.8% de la participación de la inversión pública. Se logró la regionalización del presupuesto, eso no es nunca visto, y la participación de los CORPES era indispensable en la distribución del presupuesto general de la nación en materia de inversión. Se decía que nosotros teníamos la posibilidad de participar y de presentar proyectos. Antes, el presupuesto general de la nación iba en inversión con unos artículos que decían tal partida para distribución posterior previo concepto del DNP, y esa era la que se redistribuía. Nosotros logramos, los CORPES lograron eso, de que se regionalizara el presupuesto, y eso aún se mantiene vigente. No se mantiene vigente, que es una cosa que le han quitado a la RAP, el participar en esa elaboración del presupuesto. Pero, como te digo, hemos tenido, los CORPES tuvieron un enorme impacto en el modelo de distribución del presupuesto, en la generación de interés, y se demostró que cuando la región se unía, los gobernadores de la región se mantenían unidas, lograban muchísimas cosas para su región, y eso fue como nunca. También se han diluido los mecanismos de presión que tenía la región, como es la famosa bancada costeña. La bancada costeña ya no existe, solamente sale a relucir en algunos momentos de intereses personales, de intereses de algún propósito. Por lo general, los de Barranquilla con su problemática del puerto, de tal cosa, de tal otra, pero ya no tenemos esa famosa aplanadora de la bancada costeña como la tuvimos, que yo como directora del CORPES usé muchísimo, apoyó muchísimo las gestiones del CORPES y se prestaron muchísimo para todo lo que tuvo que ver con esto. Hoy en día, imagínate que el día pasado, cuando comenzaron estos gobernadores, el año pasado, Amílcar Acosta y yo, como exdirectores del CORPES, un día conversando, nos decidimos a presentarle una carta abierta a los gobernadores de la región, a decirle, oiga, por favor, ¿cómo es que no hemos hecho uso de la RAP? Eduardo no hizo lo que hizo Pacífico, que dejó constituida una unidad técnica, no se quedó siquiera un director. La RAP Caribe nunca ha tenido un director en propiedad. Encargaron al mismo Eduardo Verano como director de la RAP y Eduardo le delegó en la Secretaría de Planeación
Se congeló la cámara. Elvia, ¿nos escuchas? Ah, qué lástima. Vamos a ver si mejora. Supremamente interesante lo que estaba presentando ahí Elvia en relación con cómo una gestión se ve truncada, ¿no? Cómo un proceso que se viene luchando parece que no se apropia completamente para el proceso de descentralización, ¿no? Es bien interesante eso que estaba proponiendo, presentando ahí como una pérdida de memoria histórica fascinante cuando coloca esa expresión en donde dice como que la siguiente generación abandonó el concepto. ¿Cierto? ¿Qué pasó ahí? Bien, bien, bien chévere. Ojalá ahorita regrese y nos siga ayudando porque es bien, bien interesante lo que va proponiendo ahí. Exactamente, sí. Todo ese impulso que no es de pocos años atrás, sino por lo menos de medio siglo atrás, ¿no? Que de repente quizás con la decisión de un político se viene abajo, ¿no? Y se pierde esa oportunidad, porque finalmente es una oportunidad que aunque tiene limitantes, es una oportunidad de desarrollar lo que se supone que se ha querido hace mucho tiempo. ¿Ya está volviendo Elvia? Sí, ya Ok, volví. Qué pena. Entonces, estaba diciendo que no se dejó ningún establecimiento. Yo envidio a la RAP Pacífico todo el esfuerzo de Camilo y de todo su equipo y a todos los gobernadores de allá. Tampoco se logró una cohesión con el sector privado. Adolfo Meichel en su estudio lo dice muy bien. Nosotros no tenemos ni liderazgo político ni liderazgo privado. Entonces, ya aquí es muy difícil cuando tú no tienes a nadie respalde como una fundación que por el Valle del Cauca que respaldó el inicio de pero la falta de voluntad política aquí ha sido notoria. Estaba comentando lo de la carta que le enviamos, pues solo recibimos respuesta de la gobernadora del Magdalena diciendo de que había sido imposible reunir a los gobernadores para el tema de... Habían un artículo entre los reglamentos de la RAP, es que tenían que estar todos los gobernadores presentes, participando y aprobando todo por unanimidad. Cuando tenemos gobiernos tan diferentes, tan disímiles como el del departamento del Magdalena al del Atlántico o al de Sucre o al del Cesar, es muy difícil que exista unanimidad en este sentido. Y por eso nos respondió la gobernadora del Atlántico que había sido imposible reunirse. Después de muchos intentos, siempre faltaba el gobernador del Magdalena. Después de muchos intentos, asistió el gobernador del Magdalena y ahora él dice, yo asistí, los demás no asistieron, entonces la culpa ya no es mía. Pero se están buscando unas excusas infantiles y es la situación hoy en día de que la RAC Caribe no tiene su plan, ni siquiera lo está elaborando, tiene un listado que se dejó desde las épocas de verano de proyectos prioritarios, pero aquí no hemos trabajado en el decreto 900, que también fue producto del esfuerzo y del liderazgo de Eduardo Verano cuando fue gobernador antes de salir ante la Federación Nacional de Departamentos. Entonces, la situación en la región Caribe es lamentable porque después de ser gestores, después de ser líderes, estamos perdiendo enormes oportunidades. Yo ahora como directora gerente del PEDET de la Sierra Nevada de Santa María, la Serranía del Perijá, he tratado que los PEDET son un mecanismo de planificación. Entonces he tratado de reunir a los otros PEDET del Caribe y nos hemos reunido para aportar esos esfuerzos que estamos haciendo en planificación rural, aportárselos a la RAP. Ha sido imposible. Y esfuerzos como yo generar el PEDET de la Sierra Nevada para los 15 municipios cerca
de 1 billón de pesos de inversión para estos 15 municipios a través de LOCAT Paz, ya estamos en 900 y pico mil millones, pues no se puede hacer nada porque no tenemos interlocutor, porque no hay interés, porque no tiene dolientes. Entonces, lamento muchísimo, esperamos que volvamos a iniciar el ciclo, y el ciclo es, vienen las campañas políticas y vuelve a ponerse el tema de la región y de la autonomía, y entonces aparecen todos los candidatos presidenciales y nosotros les exigimos que el tema de región, y los candidatos al Senado y a la Cámara, y vuelven a convertirse en un tema de campaña política que no se lleva a ninguna parte. Desde el 2010 a la fecha no hemos hecho absolutamente nada, sino este trabajo valioso de contribuir a la reglamentación de la LOB, a contribuir porque fue un esfuerzo de la región Caribe liderado por Eduardo Verano, pero que ahora no se tiene en cuenta, nosotros mismos no lo aprovechamos, no aprovechamos la reglamentación del decreto 900 y por eso estamos como estamos. Gracias, Elvia. Eso que Elvia nos dice ya nos deja ver el problema del cortoplacismo que hace que finalmente los políticos de turno no vean las oportunidades que a largo plazo para una región como esta requiere, ¿no? Y pensar que es una cuestión de una sola persona, de una sola campaña, pues sí es una lástima, ¿no? De alguna manera en otras regiones lo han logrado. Supongo que tampoco es fácil y ya lo veremos con nuestros otros invitados, lograr eso, pero uno diría, bueno, si ningún gobernador tiene interés, ¿quién obliga? Pues nadie, porque se supone que es una iniciativa regional, ¿no? Si la región no lo quiere hacer, no está obligada, ¿no? Pero es una oportunidad, ¿no? Bueno, y respecto a eso, entonces yo quiero pasar ahora a mirar la experiencia de Armando Rosero. Armando, tú conoces muy bien todo el marco legal, los procesos de planeación e implementación de las RAP, en especial de la RAP Pacífico. Uno podría decir que las leyes existentes han llegado a un nivel de detalle suficiente como para poner a funcionar las RAP. Sin embargo, por un lado tienen algunos vacíos que no permiten lograr compromisos vinculantes de los departamentos para la implementación, y por otro lado tienen restricciones que contradicen el impulso real de la autonomía regional, ¿no? Ahí viene el tema de qué es lo que entienden por autonomía. Si es un tema financiero, es un tema político, y a eso me refería Elvia cuando hablaba de que los Corpes no habían alcanzado el alcance, no me refería a que no habían hecho nada, sino a ese deseo real de autonomía política, financiera, porque los Corpes seguían dependiendo del DNP. Entonces, ahora con la RAP vuelve y se discute el tema. Entonces, desde tu punto de vista, Armando, ¿en qué aspectos las RAP pueden en efecto alcanzar los objetivos de autonomía regional buscados desde la Constitución? ¿Y en qué otros aspectos están realmente limitadas o corren el riesgo al fracaso? Bueno, Lina, muchas gracias y también gracias a Elvia por su gran exposición. Creo que nos ubica mucho a lo que Elvia comentó para Caribe. Quisiera comentar un tema un poco del orden nacional, es que al mismo tiempo que surge la ley de ordenamiento territorial, también se presenta la modificación del sistema general de regalías en 2011. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Cuando el gobierno del presidente Santos saca la ley del plan de desarrollo, establece en su plan de desarrollo unas regiones que las instrumentaliza, pero al mismo tiempo les da, digámoslo, aparecen una serie de fondos, que es el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional, dentro de la modificación del sistema general de regalías. Una cosa que fue buena, pero al mismo tiempo una cosa que generó contradicciones. La primera es que se asoció mucho que la región que estaba definida en el plan de desarrollo, per se, tenía que ser la región que se iba a constituir como una región administrativa y de planeación. Eso tiene cosas buenas y unas limitaciones muy claras. La primera,
En el caso de Pacífico se estableció que eran los 4 departamentos, porque por su condición que limitaba con el Océano Pacífico, debería ser los 4 departamentos los que integraban la región. Al mismo tiempo se soportaba jurídicamente en la figura que había creado el Plan Nacional de Desarrollo como Región Pacífico o CAT Pacífico. ¿Qué tiene esto, digámoslo, de bueno? De bueno es que permitió a los 4 departamentos pensar que como región o como bloque regional, y aquí Edison nos va a hacer seguro un detalle mucho más preciso adelante, podían verse como bloques regionales también desde los congresistas, que sean senadores y representantes, pero al mismo tiempo podían contemplar la posibilidad de plantear proyectos de carácter regional en una región que tiene muchas disparidades, no únicamente frente al centro, porque los 4 departamentos tienen unas brechas muy importantes frente al centro del país, sino que internamente hay una ruptura muy fuerte entre lo que es la región del litoral pacífico y la región andina de la región pacífico, que incluye a las capitales. Está lo que es Popayán, Cali y Pasto. Bueno, Quibdó hace parte en ese caso de la zona considerada como litoral o andén pacífico. Pero adicionalmente tiene una cuestión de fondo es, al hacerse bajo la figura o al pensar financiar proyectos bajo la figura del OCAT regional, realmente la idea de autonomía queda postergada. Y lo que se centra o lo que toma fuerza es la idea de la funcionalidad administrativa o la funcionalidad del gasto. Es decir, yo me asocio porque el OCAT me permite financiar proyectos de carácter regional. No me asocio porque tengo un proyecto político como sí contaba en su momento la región del Caribe. Es decir, la funcionalidad y la inmediatez del momento hizo que la gente empezara un proceso de asociación. No solamente ese es uno de los desafíos que tiene, digamos, la RAP en general, sino que como es un tema de autonomía, como es un tema que también se considera de centralización, es un tema eminentemente institucional. Y si ustedes trasladan esto a la población civil o a los gremios, mucha gente, sobre todo en la región Pacífico, no tiene en su cabeza la importancia ni de asociarse, ni de la regionalización, ni de la RAP. Entonces, claro, cuando se vuelve esto un tema eminentemente institucional, sus alcances se circunscriben al mundo de lo político, es decir, al interés del diputado, al interés del congresista, al interés de los gobernadores de turno. Pero ¿dónde están, por ejemplo, la participación de aquellos representantes de organizaciones sociales o de entidades de territorios colectivos, llámense resguardos indígenas o consejos comunitarios, que tienen una agenda complementaria, porque no es distinta, sino es complementaria, y que podría llegar a generar puntos en común donde convergen los intereses de la región? Y ese fue uno de los temas que surgieron en la discusión de la formulación del Plan Estratégico Regional. Primero, ¿qué entendemos por autonomía? Segundo, la autonomía tiene una clara relación con la descentralización. Y tercero, ¿nuestros departamentos realmente son entidades territoriales descentralizadas o en su defecto son entidades territoriales desconcentradas? Y encontramos, por ejemplo, aquí un elemento fundamental y de fondo. En el departamento del Chocó no existe un IGAC, o sea, no existen instituciones que podrían generar información que aceleren la transformación y la planeación del desarrollo regional. Todas están ubicadas o en Pereira o en Medellín. Entonces, de entrada encontramos, primero, hay dentro de los mismos departamentos niveles de descentralización. Pero adicionalmente encontramos que las agencias nacionales, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural, la misma ARET, son entidades desconcentradas. Es decir, desde el gobierno central se sigue manejando toda la parte de la política rural, de la política de desarrollo agropecuario, de la asignación de tierras y de la actualización catastral. Entonces, en ese punto aparece una RAP que lo que buscaba también era pensar no solamente cómo podía hacer proyectos de carácter regional, sino que enfrenta dos problemas fundamentales. Primero, la inexistencia de una información homogénea. Si ustedes van a ver cómo planear un territorio, encuentran que la información catastral es de escala 1/100.000 cuando la hay, y que esa información lo que hace es generar mayores niveles de dispersión para poder hacer política pública. Adicionalmente, encontramos otras grandes limitaciones, que no todos los departamentos tienen la misma categoría. Y por no tener la misma categoría, digámoslo, dentro del sistema de asignación presupuestal, no pueden hacer los mismos aportes. Entonces se presentan dos temas que son reales y que estoy seguro que Edison hará mucho más énfasis después. Si yo como departamento hago mayores aportes, en teoría tengo mayor derecho a mi participación en la RAP como mecanismo y al mismo tiempo tengo mayor derecho a recibir los beneficios de esa figura organizativa, porque yo aporto más. Entonces, de entrada empezamos, bueno, digamos, no hay un punto de equilibrio claro, ni siquiera hay una idea de agenda regional, sino se convierte en un instrumento que, si no se planea de manera adecuada, puede aumentar la brecha interna, que es uno de los temas. Una de las paradojas que tienen ese tipo de instrumentos y en general todos los temas de planificación es que en regiones tan dispares y con tantas brechas como la de la región Pacífico, un proyecto social, por un interés loable que tenga,
Si no se planifica bien, puede aumentar la brecha entre las regiones. Y el ejemplo claro es un proyecto de vivienda. Yo hago un proyecto de vivienda en Pasto y no hago un proyecto similar en la costa, aumento la disparidad en la costa y la sierra. Si yo hago un proyecto agroindustrial en el Valle del Cauca, lo que hago es centralizar su poder como polo de desarrollo y aumento, digámoslo, las relaciones de dependencia de los departamentos vecinos, que es uno de los temas que, por ejemplo, si bien en la ley de la regionalización se pretende abordar de manera más detallada y se pretende superar, no siempre logra los beneficios o los propósitos que se quiere. Otro tema que es importante aclarar, el decreto 900 establece el procedimiento para la aprobación de los planes estratégicos regionales, pero una de las grandes limitaciones que tiene, como todo lo que ha sucedido en este país en temas de descentralización, es que no se asigna la posibilidad de hacer vinculante o un mecanismo para hacer vinculante los planes estratégicos regionales para sus departamentos. Es decir, el decreto establece que la asamblea, que el plan estratégico regional se debe socializar con la asamblea. Y la socialización per se significa es ir a contar lo que estoy haciendo, preguntar si les gusta o no les gusta, e irme y cumplir todo el ciclo de aprobación. Uno de los temas que es, digámoslo, una de las innovaciones que surgió dentro de la propuesta de RAP Pacífico bajo el liderazgo del doctor Camilo Lloreda fue, planteemos una idea de, hagamos una propuesta de una ordenanza similar para todos los 4 departamentos que valga como un instrumento de regionalización, en donde se establezcan los 5 o 10 proyectos estratégicos que en este caso la entidad o el organismo encargado de hacer control político le diga a los gobernadores, hey señor, usted me pidió a mí el permiso para que puedan crear la RAP. Ahora ustedes tienen que tenerme en cuenta a mí para viabilizar los proyectos. No solamente es un tema de discrecionalidad del Ejecutivo. En ese proceso estamos, se presentó la ordenanza a los 4 departamentos, porque hay un tema adicional. En un periodo de crisis como en el que estamos, todos los departamentos van a empezar un proceso de endeudamiento. Y el endeudamiento no solamente puede ser pensado en el plan de gobierno, en el plan de desarrollo del gobernante de turno, porque claramente compromete las finanzas públicas de los próximos 20 años, sino que adicionalmente, a no tener claro un proyecto de región, lo que está haciendo en el fondo es fragmentar la participación política de los actores que constituyen ese territorio. Y ese territorio está integrado por varias subregiones, en total son casi 22 subregiones dentro de una misma región. Y 22 subregiones que tienen diferentes componentes sociales, económicos y poblacionales, cuyas agendas están quedando relegadas del proceso de planificación regional. Pero hay otra cosa también, y aquí comparto lo que decía la doctora Elvia, es nosotros en la región tenemos 4 PDETs. 4 PDETs que por su figura de creación, que es un decreto presidencial, son programas que tienen unos municipios definidos, pero que al terminar el periodo, que dice el decreto de creación de presidencia, son 10 años, realmente la figura va a desaparecer. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿por qué no creamos desde, en ese caso, los mecanismos jurídicos como la ley 1454, figuras de ordenamiento territorial que respalden no solamente el sostenimiento del PDET, en ese caso pues ya bajo una figura de una provincia administrativa de planificación o la figura de una región de planificación y gestión, sino que al mismo tiempo ayuda a conseguir recursos para financiar el proceso. Ese es uno de los temas que desde RAP hemos intentado priorizar. ¿Qué desafío tenemos? Y claramente, y con esto cierro, que la plata que siempre se propone desde los distintos programas siempre es la misma. Entonces, el PDET depende directamente del fondo Paz, pero el fondo Paz depende de la financiación del presupuesto general de la Nación. Las RAP tienen sus proyectos y los buscan con los departamentos, pero los departamentos deben cofinanciar con el sector, que son el presupuesto general de la Nación. Entonces, al final, la fuente es la misma, se crean muchos programas o muchos mecanismos desde lo jurídico, pero la plata es una sola. Entonces empiezan los problemas de, en este caso, la superposición de competencias y al mismo tiempo la competencia entre los actores del territorio por un mismo recurso. Entonces, el objetivo final, que es descentralizar, empoderar y en el trasfondo generar autonomía regional, siempre queda supeditado por el interés del gobierno nacional que asigna el único recurso que tiene al proyecto que le sirva. No importa que los demás tengan un proceso local mucho más avanzado que otros. Gracias. Muchas gracias, Armando. Muy, muy interesante lo que dices y está el momento perfecto para que Edison nos comparta también. Fíjense lo que Armando nos dice. Uno de los problemas grandes es la disparidad regional en el interior de las RAP. Ese objetivo de reducir las brechas de desarrollo socioeconómico pareciera que en la práctica hace todo lo contrario, aumentar las brechas, ¿no? Ese es un gran desafío entonces de la RAP, cómo lograr que los gobernadores miren
más allá y no piensen si yo doy más, recibo más, sino si yo doy más es porque tengo más y en ese sentido puedo subsidiar al que está mal para lograr una región más fuerte, ¿no? Que es lo Perdón, que... sí, Ajá, sobre un principio fundamental, que siendo una región directamente afectada por el conflicto armado, una gobernación que es fuerte, pero que recibe todos los problemas derivados del conflicto, debería plantearse cómo hago yo desde lo político y desde lo institucional para que esas regiones puedan enfrentar sus problemas y mitigar los efectos de la migración y del desplazamiento forzado. ¿Cómo puedo hacer desarrollo para las regiones que hoy me están expulsando gente y me aumentan la presión sobre mi presupuesto? Esa puede ser una pregunta base sobre la cual uno dice, es que no es un tema que yo pongo un peso y debo recibir tres. Es un tema de cómo compenso el desarrollo regional para que mi región también tenga los beneficios del desarrollo y pueda disminuir la presión de un país que está en conflicto. Perdón, exactamente. perdón. Compensación regional, muy bien. Compensación regional en medio del conflicto. Lo otro vacío que nos nombró Armando fue la carencia de elementos vinculantes de los departamentos para que la RAP en realidad pueda funcionar y el problema de la desarticulación con otro tipo de programas como son los PEDET y obviamente la competencia entre unos y otros por el mismo recurso. Y con eso quisiera yo preguntarle a Edison cómo es, de acuerdo a la experiencia tuya con la RAP Amazonia, que estuviste involucrado desde el inicio de la creación, luchaste 2 años por ponerla en funcionamiento. ¿Cómo fue ese proceso de negociación entre los departamentos y qué retos tuviste que enfrentar durante tu gerencia en cuanto a puesta en funcionamiento? Obviamente me refiero tanto al proceso político de concertación, que es lo que le hace falta a la Caribe, ¿no? La Caribe no ha podido que ellos mismos se pongan de acuerdo. ¿Cómo fue eso? Y también respecto al proceso administrativo en términos de financiación, que ya Armando nos dio algunas pistas de cuáles son los problemas, y también de coordinación técnica. ¿No te estamos escuchando? Cordial saludo para todos, ahora sí creo que ya. Bueno, doctor Perfecto. Alexander, doctora Lina, un placer. Agradeciendo a la Universidad del Norte la invitación hoy a este evento, a todos las personas que nos acompañan en este espacio, especialmente a dos grandes amigos, a Elvia, con quien hemos podido compartir. Se le olvidó no manifestar a la doctora Elvia que adicionalmente el doctor Eduardo Verano de la Rosa lideró durante el proceso esa misión de descentralización que es tan importante para poder lograr una buena implementación de la ley de regiones y demás. Y bueno, con Armando, agradeciéndole de antemano varias reuniones que tuvimos y nos ayudaron a dar línea hacia la estructuración y empezar a dimensionar el tema del PER en la región, que somos personas que ya nos conocemos de tiempo atrás. Con respecto a los retos que se tienen, no solo en esta región, sino yo creo que en muchas regiones del país, pues hay retos locales, retos departamentales, retos regionales y retos nacionales. Poner de acuerdo a los mandatarios en su momento, a los gobernadores, fue muy complejo, además porque cuando tú llegas a un ejercicio en donde posiblemente puedas, como se dice vulgarmente, pisar callos y en medio de las dificultades que hay en los departamentos y ya al verlo desde el tema macro como región, ver que ya los departamentos están asentados durante muchos años, tal vez con los mismos problemas, con las mismas precariedades, como lo decía claramente el compañero Armando, con la misma plata, que es una sola, que es la del Estado, y el Estado nunca le dice a usted, señor departamento, coja estos 10 pesitos, coja 1.000.000, mire usted qué va a hacer con eso, mire usted qué hace, porque siempre hay un direccionamiento desde la nación. Claramente lo manifestaban hace un momento, y es que desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo nos obligan, comillas, a constituirnos como región, no como queramos, hagan su región como quieran, pero la región de la Amazonia son estos 6 departamentos. Se les olvida probablemente que el Bichada tiene más del 70% en el cordón amazónico como tal. El Bichada, si bien está siempre adjunto a la región Llanos, tiene gran parte de su región que hace parte de ese bioma amazónico y comparte muchas de las particularidades, como menciono yo en muchos espacios, del río Guaviare hacia el sur, que es donde, comillas, iniciaría
la región amazónica. De hecho, compartimos con la región Pacífico un par de municipios en el Cauca y en Nariño, ¿sí? Que también tienen unas particularidades que pudieran llevar a que fuesen también de esta hermosa zona. Y bueno, y así pudiéramos avanzar. No solamente es el hecho de poderlos sentar a tomarse un tinto, y claramente lo decía la compañera Elvia hace un momento, de poder encontrar ese guante de seda y que alguno lidere y que de pronto los otros también secunden ese ejercicio, sino que los intereses puedan llevar a ver cuál brilla más, cuál brilla menos, quién pone más y al poner más cuánto me toca sobre el ejercicio administrativo, quién pone el gerente, si yo soy el que de pronto aporto más, quién pone el gerente, de dónde va a ser. Entonces se empieza a generar una serie de complicaciones que incluso salen de lo departamental, salen de lo regional y escalan a lo nacional. ¿Quién tiene senador? ¿Quién tiene representantes? ¿Quién se da la pela en la COT del Senado para que la aprueben? Y entonces se empieza a generar una serie de situaciones que van más allá, que uno a veces ve que quién pone los 2 pesos, quién le toca a uno, y que finalmente logra uno organizar y alinear los astros para que finalmente firmen ese acuerdo de voluntades inicialmente y luego firmen ese convenio de regionalización. Y hacer aquí un paréntesis, doctora Lina, se te olvidó manifestar que justo esta semana la RAP Llano se constituyó con los departamentos de Arauca, Casanare y Bichada. Justo esta semanita lograron ese ejercicio, básicamente con las mismas especificaciones que hemos venido teniendo todas las RAP, estas pues hablando de un tema más fronterizo y demás, pero eso será tema de otra charla. Entonces empezamos a encontrar esos grandes retos y ya en el momento de lograr constituir el ejercicio, legalizarlo, que la COT nos dé la autorización y poder firmar por parte de los gobernadores ese acuerdo regional, empieza ya el tema de los aportes, que es lo que más duele, ¿sí? Desde las administraciones. Y cuando el gobernador de turno no entiende muy bien las dinámicas del territorio o no entiende muy bien para qué le sirve este nuevo vehículo y que siente más bien que llegas a desplazarle en el marco de lo que llamamos poder, pues empiezan a generar una serie de problemáticas en que más bien yo no giro, porque es que el tema turístico para mí es fundamental, pero no como lo ve la RAP. Resulta que aquí esto es un vehículo que llega para coayudar, para construir y para sumar, ¿sí? Y entonces allí se empiezan a generar esos temas y justo en el caso nuestro nos ocurre la particularidad que se constituye la RAP, pero se cambian los mandatarios departamentales, finalmente son los dueños de la RAP, ¿sí? Y entonces no giro quién te puso, por qué te puso, cuándo fue eso, por qué no esperaron, y eso va en contra del fortalecimiento de la institucionalidad. Claramente lo decía el compañero Armando hace un momento, aquí se puede dar unas líneas interesantes. En vez de ver que un plan estratégico regional que puede ser a 16, a 20 años, con unas apuestas de largo aliento, si pensando realmente en el desarrollo del territorio, no de una capital, que lo decían claramente hace un momento, sino de un todo como región, pues que es fundamental y que pudiera ser interesante ver que desde allí recoger esos planes de desarrollo, y si los gobernadores de pronto entendieran mejor ese ejercicio, ver que su plan de desarrollo, que inicialmente está planificado y pactado a 4 años, puede irse a esos 16, a esos 20 años en un PER, y desde allí ver que, por ejemplo, desde la cooperación internacional en este territorio interesa muchísimo participar del PER, pero probablemente desde los intereses propios en lo local, de esos mandatarios locales, no interese, sino de pronto ver qué ocurre en 1, en 2, en 3, máximo en 4 años, porque no saben qué va a pasar al quinto. Entonces, poder lograr alinear ello es complejo, y desde allí el poder fortalecer una institucionalidad como esta, que es nueva por demás, que la ley todavía no es tan clara, digámoslo así, que el compromiso desde la nación no se ve tan claro, sacan un decreto 900 de 2020 interesante por demás, donde claramente dan unas líneas del tema de los hechos regionales, pero que el compromiso y el aporte de la nación en el marco de fortalecer este instrumento no lo hay. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa acá?
sale un Plan Nacional de Desarrollo interesante, tampoco vamos a decir que no, donde enmarca el plan de desarrollo por regiones, pero que al ver realmente el aporte de la nación con respecto a la institucionalidad no lo hay, número uno. Y número dos, en el año siguiente hacen un revolcón en el tema de regalías y lo mucho que se había avanzado en esta ley de regiones, en el marco del poder regional y del poder avanzar. Y Armando no me deja mentir, porque la RAP Pacífico justamente era la Secretaría Técnica Local de la región, y luego pasan y hay un revolcón en la ley de regalías y esos pasitos interesantes que se habían avanzado, que lograban fortalecer la región, pues vuelve y no lo quitan y se va otra vez para la calle 26 con carrera 3 en el edificio del DNP y de pronto un poquitico más hacia el sur, pero ahí mismo en el centro. Y volvemos a resolver el tema de las regiones en la frialdad de la capital, que probablemente todos la queremos, la respetamos y la adoramos por demás, porque nos da oportunidades a todos, pero que se siguen firmando los documentos allá, tomando decisiones allá, sacando las leyes allá, mandando todo desde allá para la región, y probablemente el contexto desde el territorio hasta la región, al llevarlo de aquí hasta allá, se descontextualiza, se pierde, dependiendo de cuándo vino ese funcionario desde Bogotá acá, si ese día hizo solo, si llovió, si se fue la energía, pues ese día es esa foto y con base en esa foto se toman las decisiones, y probablemente las dinámicas en el territorio son más complejas de lo que sale de pronto en un periódico en la capital, o de pronto en el noticiero del mediodía, que es el que de pronto pueda llevar a que en ese momento, entonces ahí sí se aceleren las cositas y se tomen decisiones de pronto no tomando todas las variables que hay acá, que por demás son múltiples, son diversas, y tenemos unas particularidades y unas diferencias muy alejadas de esa carrera séptima con calle sexta en Bogotá, que llevan a que en ocasiones las brechas sigan acrecentándose y que los problemas realmente no se ataquen de raíz, sino que se llegue realmente solo a hacer ese maquillaje que se requiere en el momento, pero que sigue desafortunadamente persistiendo esos mismos problemas al respecto. Por ahora, en este tema, yo creo que vamos bien ahí. Muchas gracias, Edison. Yo creo que según lo que vi, Armando hacía todo el tiempo así, está de acuerdo en muchas cosas. Yo veo de lo que han dicho los tres que se reúnen dos cosas, ¿no? Por un lado, el centralismo, ¿no? El nivel central que no se decide a soltar el poder a las regiones, pero por otro lado, ustedes también mencionaron que quizás las regiones tampoco aún tienen la capacidad política y técnica para asumir esa anhelada autonomía, ¿no? Entonces son como dos cosas al mismo tiempo, no es ni lo uno solo ni lo otro solo, sino las dos cosas, es decir, retos, como decía Edison, reto a nivel interno, regional, como reto a nivel nacional también. Ok, con esto yo quisiera abrir la discusión al público. Y para eso, entonces, yo quiero decirles a las personas que tengan preguntas que pueden levantar la mano. Yo les doy la palabra, pero les voy a pedir, por favor, que hagan sus preguntas en una sola frase. Es decir, no tenemos lamentablemente mucho tiempo para escuchar comentarios largos, sino necesitamos preguntas muy concretas que ojalá sean dirigidas ya a una de las personas, ¿no? Y yo le voy a pedir también a los invitados que también traten de contestar la pregunta en muy corto tiempo. Así tenemos posibilidad de más preguntas. Si alguien no quiere hacer la pregunta de manera directa, puede hacerlo a través de la herramienta que dice preguntas y respuestas, y esas yo las puedo leer también. Quizás es más rápido también. Entonces, ¿quién quisiera hacer alguna pregunta? Yo empiezo a revisar los participantes. Hasta ahora nadie alza la mano. Allá abajo, ahí, así ya empiezan a salir varios. Ok, yo le doy la palabra, un momento.
Luis Fernando Ariza, te autorizo ahora para hablar, por favor, una frase. Tienes que prender el micrófono y la cámara idealmente. No, la cámara creo que no la puedes prender, pero el micrófono sí, por favor. Gracias, doctora Lina. Muy buenos días a todos. Gracias por la exposición de la doctora Elvia, el doctor Edison y el doctor Armando. Muy enriquecedor. Una pregunta, o más bien que una pregunta, yo tengo una inquietud. Una inquietud es con el respecto a los recursos de la RAP. ¿No sería importante que se pudiera garantizar mediante alguna herramienta o una herramienta legal o una ley que pudiera colocarle recursos a estos organismos que se están creando, dado que observo que para el tema de los PEDET, considero que el Estado sí le colocó una bolsa de recursos a los cuales ellos pueden acceder. No veo, no sería ese como el problema que está pasando con la RAP, que no tiene unos recursos asegurados a nivel nacional. Gracias, Luis Fernando. Contesta. ¿A quién iba dirigida la pregunta? ¿A Elvia? ¿En general? En general. Bueno, ¿quién de ustedes quisiera contestar la pregunta? Elvia. Gran parte del problema de la RAP Caribe ha sido eso. Nosotros, a mí me pareció insólito que los gobernadores en el pasado y estos no hayan podido destinar unos recursos mínimos para conformar una unidad técnica, mientras que se lograba de que de los recursos que le entraran a la RAP pudiese conseguirse para funcionamiento. Nosotros en la región Caribe no fuimos capaces. Es decir, ningún departamento, todos decían sí, y cuando hacemos los cálculos era poner 200 millones, oyeron. No era poner 2.000 millones ni 10.000, era para tener una unidad técnica mínima. Yo estoy convencido de que en eso también hubo un gran egoísmo por parte del nivel central, porque la mayor excusa que el nivel central, que Planeación Nacional y que los ministros de Hacienda y que la directora de la DAF daban a la creación de las unidades técnicas de los CORPES era la burocracia. Pero lo que uno no entiende es cómo, después de 30 años de haberse liquidado los CORPES, aquí en el piso séptimo del edificio del BCH, como se llamaba el edificio donde el CORPES tenía su sede, esté funcionando toda la unidad técnica de regalías del DNP. ¿Por qué es que esa unidad técnica de regalías del DNP, que tiene el nivel central asentada aquí en las regiones, haciendo funciones del centralismo, no la destina para apoyar a esas RAP que no tienen los recursos para conformar una unidad técnica? La culpa es de los dos, tanto del nivel central como de nuestras regiones, que hemos debido ver como ahora más que nunca la necesidad de tener formulados proyectos estructurados. Eso era una relación de costo-beneficio. Si podemos colaborar y contribuir a la formulación de proyectos, seguro que vamos a jalonar muchísimos mayores recursos. ¿Qué es lo que se hizo con los PEDES? Los PEDES lo que hicieron fue tratar de que los alcaldes formularan, estructuraran proyectos y apoyarnos en las universidades, apoyarnos para poder jalonar ese recurso. Entonces, inversiones mínimas que se hicieron. Si hubiésemos tenido una unidad técnica, y por eso aquí no funcionó el tema de la unidad técnica, porque nadie tampoco quiso poner un peso. Ok. Edison, ¿quieres complementar algo? Creo que no sé, bueno, sí, qué pena mi compañero Armando. Voy a ser digamos, muy explícito en lo que voy a decir. Aquí ocurre como cuando el niño se quiere ir de la casa. Entonces el gobierno le dice, se quiere ir de la casa, pues mi hijito mira a ver cómo consigue la plática para que se sostenga. Y allí es falta de compromiso del Estado. Claramente en la ley de regiones dice que
El gobierno nacional debe estar comprometido, apoyando y debe respaldar ese ejercicio y ese esfuerzo, porque es un sueño de la Constitución política, y lo manifestaba la compañera Elvia con anterioridad de todas esas luchas que se dieron para poder avanzar. Entonces, papá Estado dice, claro, quiere ser independiente y quiere ser, comillas, tener usted mismo su cédula de ciudadanía y empezar a mandarse usted solito, trabaje sus recursos. Nosotros esperamos y nos dimos la pela, como se dice, y fuimos a caminar ministerios, fuimos a Congreso de la República y aspirábamos y esperábamos que en ese decreto 900 viniera ese aporte de la nación de manera directa para poder darle un aire adicional a la RAP, y no se llegó en ese ejercicio. Esto como una primera instancia. Luego nos damos la pela junto a los demás gerentes. En ese sentido incluso llamamos a la RAP Caribe y no encontramos que había gerente, como que estaba eso abandonado, comillas. Ese ejercicio lo hicimos con el doctor Camilo Lloreda. Continúa abandonado. Y no se encontró, buscando que en la nueva, en la reforma a la ley de regalías se pudiera dejar en el marco de ese 60% que había de regalías, digamos, departamentales, y en el marco de ese 40% que eran las regalías regionales, fuéramos la RAP quienes manejamos ese 40% de la bolsa, manejando algo similar como funcionarían los OCAD, pero en este caso algo más autónomo, menos del Estado. La respuesta desde el Estado claramente fue que eso lo manejaba el DNP. Desde allí hubiera sido un ejercicio interesante, porque al poder manejar esa bolsa pequeña, que era ese 40% de regalías, se pudiera fortalecer un tema de funcionamiento y desde allí poder apalancar un tema de un aparataje institucional, y poder tener unos funcionarios que pudieran llevar a generar realmente el desarrollo que se quiere del territorio, pero no se pudo. En el marco del recurso siempre hemos estado peleando, si se puede decir, para que pueda haber ese dinero, pero básicamente, y para cerrar mi intervención, el tema ha sido, si te vas a ir a un tema más independiente, pues mira a ver cómo haces. Y desafortunadamente de las gobernaciones, administrando los mismos 3 pesitos de siempre, sacar 10, 50, 100 millones, pues es muy complejo, porque son 100 millones que se les dejan de meter al PAE, son 50 millones que se deja de hacer para un mejoramiento, para tapar 2 huecos en una calle, ya no le podemos llevar al compadre el box culver, no podemos contratar hasta diciembre o hasta noviembre el tema del transporte escolar, y bueno, y todas y tantas necesidades más que hay desde el territorio, y es allí donde encontramos ese tema complejo en el tema de financiación. Ajá, ok. Entonces, según lo que entiendo, se trata, uno, de una incapacidad financiera interna, otro de un problema de decisión política, como lo dice Elvia, y Edison nos da una propuesta que es, por lo menos, recibir un apoyo inicial del papá Estado para empezar a funcionar y poder empezar a dedicarse a buscar la plática propia, pues, antes de soltar la región sin nada y no poder ni siquiera empezar a funcionar, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta. Charles Polo, ¿puedes, por favor, activar tu micrófono? Gracias. Muy corto, por favor. Gracias, doctora. Bueno, es una pregunta también abierta, y entendiendo pues estas nuevas entidades regionales, pues comunidades que favorecen la autonomía, y de acuerdo pues la ley de regiones, la 1962, que promueve principios de participación ciudadana. Sin embargo, realmente, ¿qué oportunidades, instrumentos o herramientas ofrecerían tanto la RAP como la red que se construyan para construir estructuras reales de participación democrática, empoderadas, capaces de decidir sobre sus territorios? En efecto, para no repetir esquemas actuales donde poderes dominantes terminan orientando las decisiones. Esa es mi pregunta. Ok. ¿Para quién va dirigida? ¿Para todos? Sí, preferiría que eso fuese abierto.
Bueno, ¿quién quisiera contestar la pregunta? Yo no la escuché muy bien, entonces me gustaría que otro respondiera. Listo, yo voy a intentarlo porque la pregunta realmente es bastante buena y pertinente. Incluso jurídicamente, como toda la participación ciudadana, siempre tiene una restricción alrededor de lo que puede hacer y quién puede participar en el proceso. El cargo de gerente no es un cargo de elección popular, claramente depende de la discrecionalidad y de la voluntad de los gobernadores de turno, pero podría generarse un mecanismo alrededor que, primero, no exista una paridad o una simultaneidad en los periodos de elección entre los gobernadores y los gerentes de la RAP. Es decir, que al igual que como sucede con el Banco de la República, puedan trascender 2 periodos de gobierno en la forma de elección. Eso garantiza también un poco el tema de la imparcialidad. En temas de participación ciudadana, creo que también es un compromiso de la institucionalidad, desde la RAP, de generar los mecanismos de acceso para el diálogo con comunidades, en este caso, u organizaciones étnico-comunitarias, representantes de la sociedad civil y de las universidades, para poder generar no únicamente el proceso de selección, sino también generar la formulación de los proyectos que puedan tener impacto. Aquí viene un tema adicional que surge en el marco de la restricción de los recursos. Hoy, con la reforma al Sistema General de las Regalías, comunidades afroindígenas pueden presentar proyectos de manera individual. En este caso, por ejemplo, la RAP podrían brindar un proceso de acompañamiento para, uno, fortalecer el proceso de estructuración de las comunidades y dos, al mismo tiempo poder acompañar la gestión o en su defecto apoyar a la ejecución de esos proyectos. En términos reales eso aumenta la legitimidad. De pronto el tema de fondo no está en la capacidad de, digámoslo, garantizar la participación, sino también en en qué hace la institucionalidad o la entidad para hacerse legítima frente a los otros actores que hoy tienen diferentes disparidades en la capacidad de formular sus proyectos, de ejecutarlos, de gestionarlos, que es un tema que a lo mejor la RAP puede dar un paso adelante porque no hay nada que se lo impida, tampoco no hay nada que lo obligue. Pero en términos reales lo que uno puede plantear es, hay dentro, yo lo hablo directamente desde región Pacífico, seguro pasa con Amazonía y lo mismo con Caribe, hay organizaciones que no tienen la suficiente capacidad organizativa y administrativa para estructurar un proyecto. No tienen el teléfono directo con el alcalde de su municipio, no tienen la capacidad de generar interlocución con las distintas instancias, llámese gobernación, alcaldía, gobierno nacional. ¿Qué entidad puede salir aquí a representar los intereses de esas organizaciones o de esos grupos de interés organizados para poder vincular? Aparecería en este caso la RAP o los esquemas asociativos. Y creo yo en la práctica es la única forma de poder generar legitimidad. No es tanto el mecanismo de participación como el mecanismo que hace legítimo a la entidad frente a las funciones que la ley le dicta. No sé si eso puede resolver en algo la pregunta de... Un temita adicional, doctora Lina, y se le olvidó de pronto mencionarlo a mi compañero Armando, que sé que maneja muy bien el tema. Dentro de la estructura en la ley y demás, toda la RAP tenemos un comité técnico asesor donde de manera directa tienen asiento organizaciones, universidades, comunidades étnicas y demás. Hay unos temas que son por obligación de la ley, de la norma y la ley, y otras adicionales que ya dependen de las particularidades del territorio. Y es allí donde empezamos a generar ese tema de garantías para todos quienes habitamos ese territorio y que esas líneas de información puedan llegar fácil a la gerencia de la RAP o a la institucionalidad como tal. Ese comité técnico asesor debe operar, como se diría, 7/24 y todos los días del año, y es allí donde llegan todas esas ideas, todos esos proyectos y todas esas particularidades del territorio y que pudieran llevar a que estos ejercicios se fortalezcan, la institucionalidad sea realmente representativa para el territorio. Y además, muy interesante la pregunta por demás, y creo yo que el compañero Armando, con lo que manifestó, engloba y hace un ejercicio que va en la línea de lo que realmente es en la operación como tal, esta institucionalidad. Elvia, ¿tienes el micrófono apagado? Sí. Elvia quiere complementar algo. Me tocó pasarme para el celular. Yo creo que también ha sido falta de miopía y egoísmo por parte especialmente el DNP, el hecho de que aplicar los principios constitucionales le corresponde al nivel nacional como a los niveles regionales y locales. Es decir, la participación comunitaria es un principio constitucional y no cumplirlo desde el nivel nacional, las RAP se podrían convertir para el DNP
en el mejor, y para el Ministerio de Hacienda y para los diferentes ministerios, en el mejor instrumento para garantizar la socialización, la validación y la legitimidad de los proyectos que se vayan a presentar por parte de las regiones. Es decir, no creo que eso ya se dio con el CORPES. Nosotros en el CORPES nos convertimos verdaderamente en unos instrumentos integradores de las diferentes fuerzas vivas de la ciudadanía. Con el CORPES, por ejemplo, con el CORPES nuestro, nació la Asociación de Universidades de la Región Caribe, que todavía funciona ahí medio mal y tal cosa, pero todavía funciona. El Comité Intergremial de la Costa Atlántica, es decir, todos los gremios de la Región Caribe participaban y tenían que ver, y se creó alrededor del CORPES y a instancia del CORPES. También trabajamos con el tema comunales, etcétera, y con asociaciones. Hoy en día, las RAP son un instrumento para que el DNB, el Ministerio de Hacienda y los otros tengan la posibilidad de acercarse muchísimo más a esas comunidades. Así es. De esto aprendemos entonces que la participación ciudadana, eso es otra de las cuestiones que la RAP podría desarrollar desde el inicio, ¿no? Decía Armando, no hay nada que reglamente, pero tampoco está prohibido la forma de cómo hacerlo, ¿no? Obviamente es un principio constitucional, como dice Elvia, que debe funcionar en todos los niveles, y las RAP podrían tomar allí, digamos, la bandera para movilizar y continuar movilizando lo que, por ejemplo, los CORPES han iniciado en cuanto a sociedad civil de diferentes sectores, ¿no? Entonces, es una oportunidad. Tenemos otra pregunta. César Mercado, te voy a dar la palabra. Puedes, por favor, abrir el micrófono. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a la doctora Elvia y a los demás expertos. Con base a la misma pregunta, haciendo reminiscencia al principio constitucional de la vigente Constitución de la Participación Ciudadana, si las instituciones, si el instrumento político no tiene la voluntad de hacer efectiva esa regionalización o esa RAP, ¿qué instrumento utilizaría el pueblo para hacerlos efectivos? Hemos tenido muchas luchas a través de la historia, como las víctimas, a través de una sentencia que se declaró la cosa inconstitucional, como también lo tuvimos con el sector del matrimonio igualitario. Entonces, ¿cómo nosotros podemos como región Caribe, como región pacífica, no depender de la voluntad política que en 4 años quiere, que en 4 años no quiera, y que podamos utilizar esos mecanismos de participación ciudadana como soberanos que somos? Es que la Constitución establece que la soberanía recae en el pueblo y no quien legitima al pueblo. Entonces, si vemos que en 10 años, yo me acuerdo que la primera vez que voté en el 2010, doctora Elvia, fue por la región Caribe, 2.5 millones de votos no han hecho eco en una voluntad ni central ni descentralizada. Entonces, si a través de una iniciativa legislativa, si a través de una consulta popular, si a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pero ¿qué hacemos como pueblo? Porque Santa Marta, el Magdalena, que es lo que yo conozco, va hacia el fracaso institucional y hacia el fracaso competitivo con las demás regiones y no estamos haciendo nada. Muchas gracias. Ok, gracias César por fue más bien un comentario, ¿no? Que compartimos. Correcto. Hay un tema adicional ahí de pronto, con temor a equivocarme claramente, es que la regionalización en sí no constituye un derecho fundamental. Ya no constituye un derecho fundamental, digámoslo, no exige al Estado ni a los 3 poderes que le integran materializar y volver una realidad. El tema también está en, y es una reflexión más que una respuesta, y pido de antemano disculpas si no satisface a la pregunta a la persona que se la pregunta. Es un tema realmente que surge por lo social. Nada obliga a nadie a hacer que la regionalización funcione, pero socialmente nosotros estamos obligados a hacer que ese tipo de definiciones o ese tipo de participación se defina desde la región. Entonces, de entrada, si cada 4 años votamos por los mismos, estamos fregados. Entonces, porque la región en sí no la constituye la figura jurídica de la RAP. La región en sí la constituye la voluntad ciudadana que emite su deseo de poder tomar decisiones sobre su futuro. Ahora,
lastimosamente venimos de una tradición demasiado, de un país de juristas y todo tiene que pasar siempre por lo que está legalizado, reglamentado, pero realmente yo creo que existen diversas formas sobre las cuales podemos generar región. Y la primera es la ley, dentro de lo complejo que es, permita que toda persona jurídica o natural pueda presentar cualquier tipo de proyecto. Esa persona que pueda formular un proyecto de carácter regional va a encontrar muchas barreras para que en este caso se pueda aprobar. Pero si cumple los estándares técnicos y consigue en este caso el apoyo de algunas organizaciones, puede conseguir en este caso la posibilidad de su materialización. Una primera victoria para entender que la región es que una sociedad o una ciudadanía defina cuál es su proyecto de región. Y más allá de los derechos políticos y su derecho de proyecto, voy a dar un ejemplo puntual del Pacífico, el puerto de Tumaco. Ese es un derecho que como región deberíamos tener todos los cuatro departamentos, incluyendo el Chocó, que no quiere tener hoy Tribugá, y que tiene que bajar la presión de la explotación ambiental de ese punto en otro espacio que hoy ya tiene las condiciones, que se llama Tumaco. Pero adicionalmente encontramos la dificultad de que los intereses regionales siempre están supeditados a los intereses político-electorales. ¿De qué me sirve a mí tener un municipio que hoy está afectado con coca, con violencia y con venta de votos, a mí como congresista, que se transforme? De nada me sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo mi feudo político en el caos y en el desorden. Entonces, ¿cómo hago para que esa realidad se transforme? Y eso pasa por la capacidad de la gente de pensar su futuro y de participarlo. Lo que te digo, constitucionalmente regionalizar o la regionalización no es un derecho. No es tutelable y la gente no puede exigir algo que no es un derecho fundamental. Pero parte de la idea de entender que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad y el poder, porque si no estamos repitiendo el error tradicional de siempre. Nos quejamos siempre que el centro, el centralismo del país y la ley es el centro y todo es un problema desde el centro, pero al mismo tiempo al reafirmar esa idea de dependencia del centro estamos ignorando o omitiendo nuestra falta o nuestro desconocimiento sobre el poder propio. O sea, siempre echarle la culpa a un tercero lo que hace es delegitimar nuestro proyecto desde lo local. Y ese es un tema que a lo mejor debemos como sociedad hacerlo. Por ejemplo, la doctora Albia es un ejemplo claro, lleva años haciendo el proceso y hoy sigue vigente. Hay mucha gente que votó y participó en el voto Caribe y al día siguiente que votó y vio que no cumplió su cometido, aunque si bien era simbólico, dejó tirado ese proceso, porque la gente es de efervescencias. Y es un tema que nosotros como sociedad, como ciudadanía y como sobre todo colectivo de gente joven que quiere transformar esta realidad debe asumir. Porque si no, si nos centramos en el tema institucional y en el tema legal, va a pasar lo mismo de siempre. Vamos a quedar en la idea del concepto de la participación, el concepto de gobernanza, todos somos felices, pero en la práctica eso realmente exige una ruptura con el poder tradicional y es un tema que debemos avanzar. No sé si te responda, es una reflexión, por eso te lo planteaba inicialmente. Pero es muy interesante, Armando, escuchar esa reflexión, ¿no? Es un llamado finalmente a la misma región a decir, bueno, tomemos también, si queremos autonomía, tomemos la responsabilidad también de ver cómo la alcanzamos, ¿no? Sin estar echando la culpa a los otros todo el tiempo, que aunque escuchamos también que tiene obviamente la nación un problema. Mucha responsabilidad, sí. Claro, no se puede quedar en eso, porque entonces tampoco se le puede nunca demostrar al centro que sí somos capaces de hacerlo, ¿no? Finalmente el centro, si la región se fortalece y demuestra, pienso que se logra, ¿no? Ok, tenemos... ¿Sí? Elvia, ¿querías completar algo? Yo estoy segura de eso. Si nosotros regionalmente nos fortalecemos y hacemos valer nuestra fuerza con lo político, con lo administrativo, con lo técnico, haremos dar un brazo a torcer a la nación. Pero te quiero decir una cosa, que tenemos, sí, la regionalización no es un derecho constitucional, pero Colombia primero es un país de regiones, Edinson, y segundo, la descentralización, la unidad y la descentralización sí están dentro de la Constitución como principio fundamental del desarrollo administrativo de nuestro país. Entonces, separemos las cosas desde ese punto de vista y no lo limitemos solamente al tema de la regionalización. Porque sí señora, yo hacía el comentario en relación a que no es un derecho tutelable. O sea, no es como la salud, o sea, a eso me refería porque la pregunta está orientada como
¿A qué podemos hacer desde lo jurídico para que eso se garantice? Por eso no es un derecho tutelable, pero sí, de acuerdo con eso, es un principio fundamental del Estado. Claro. Estoy hablando sin micrófono. Estamos de acuerdo con eso. Quería decir que tenemos otra pregunta. Jesús Torres, puedes activar el micrófono. Hola, buenos días para todos. Bueno, digamos que como tal tengo dos preguntas. Entonces, entendiendo que pues la finalidad de las RAP está orientada pues al desarrollo regional, pues la inversión y la competitividad, ¿por qué hay departamentos que actualmente no están adscritos a ninguna RAP? Por ejemplo, Antioquia, que a nivel nacional es un departamento fuerte, actualmente no está inmersa en ninguna RAP. Esa como pregunta inicial. Y segundo, pues, según la ley 1962 del 19, pues un departamento está facultado a pertenecer a más de una RAP. Y teniendo esto en cuenta que una RAP puede llegar a convertirse en una red, ¿por qué esa misma, digamos, premisa no se aplica para las redes? Teniendo en cuenta que únicamente ya no funcionaría de esa manera. Ya no podría pertenecer un departamento a dos redes diferentes. Esas serían pues mis dos preguntas y sería a nivel general. Yo quisiera responder anecdóticamente la primera pregunta. Y es que yo que he vivido todo este proceso, uno se queda impresionado cuando estábamos trabajando, porque es que yo quiero darle un reconocimiento muy especial a Eduardo Verano, que ha luchado todo esto. Yo siempre estuve ahí al lado de él en las dos administraciones en este tema. Lo cómico de este asunto es que nadie quiso asociarse con Antioquia. Esa es la realidad. Tal vez mis dos compañeros no puedan decirlo porque trabajan en el sector todavía, pero como yo nunca he tenido miedo a nada, les digo que nadie quiso asociarse a Antioquia. El primero que sacó a Antioquia fue el Valle del Cauca, la RAP Pacífico. La RAP Pacífico dijo, porque ya lo vimos cuando el Corpes marcó una experiencia que el Corpes Pacífico tenía sede en Medellín y tenía mucho impacto, no, tenía sede en Manizales, era una cosa así. Sí, en el eje, sí, era el Corpes de Occidente. Se llamaba Corpes de Occidente. El Corpes de Occidente tenía sede en el eje cafetero, pero tenía mucho impacto en lo que decía Antioquia y lo que hacía Antioquia. Y entonces, recordando esa experiencia, yo tuve la oportunidad, cuando estaban pensando en la RAP, me invitaron a Cali, una fundación del sector privado, para que contara mi experiencia en todo este proceso, y lo conté. Y ellos recordaban cómo les había ido con el Corpes de Occidente. Y nadie quiso. ¿Saben por qué ahora hay una intención de la RAP Córdoba, Antioquia? Porque los antioqueños se quedaron sin nadie, y como Córdoba es como la finca de los antioqueños, ya Córdoba formaba parte de la RAP, porque eso está establecido en una ordenanza. Nosotros nos caminamos todos los departamentos, absolutamente los 8 departamentos de la región Caribe, haciendo que las asambleas aprobaran la autorización para pertenecer a la RAP. Entonces, después de que tenían esa autorización de esto, Antioquia se quedó sola y dijo, yo voy a buscar a Córdoba para que sea, para conformar, y no ha podido consolidarla porque tampoco ha tenido mucho eco en Córdoba. Y otro detalle en este sentido es el tema de San Andrés. San Andrés tiene la autorización de la Asamblea para pertenecer a la RAP Caribe, pero no la pudimos inicialmente que entrara a formar parte, porque la Comisión de Ordenamiento Territorial tuvo un concepto del Senado, pero tuvo un concepto como del Agustín Codazzi, que decía que no existiría continuidad geográfica para que San Andrés formara parte
de la región Caribe. Yo creo que el concepto de ello era que sí tenía continuidad geográfica con Bogotá, no, pero negaron ese permiso para que esa autorización para que la RAP, cuando se creó la RAP Caribe, San Andrés formara parte de la RAP Caribe. Bueno, esto ya perdón Armando, en la ley de regiones ya se hizo esa excepción, me parece, ¿no? Claro, se decía que tenía que haber continuidad geográfica, pero se hizo la excepción para el archipiélago porque es imposible tener continuidad geográfica. También, Armando. Técnicamente lo que dice la doctora Elvia, bueno, primero tiene toda la razón, pero adicionalmente si ustedes revisan las ordenanzas del Departamento de Antioquia, desde el año 2019 y 2020, la Asamblea autorizó al gobernador a hacer RAP. Ahora, nadie quiere hacer RAP con ellos. Esa es una paradoja. Entonces, Antioquia tiene todo el mecanismo para empezar a decir, listo, ¿yo con quién voy? Pero ¿cuál es digámoslo, el trasfondo del asunto? Y viene de una experiencia pasada, que es la que conozco yo, seguro, y más antecedentes. Cuando se creó el contrato plan Atrato Gran Darién, que incluía al departamento de Antioquia con el norte de Chocó y la parte del sur de Córdoba, esa figura que era una bolsa común de recursos, al final se ejecutaron todos los proyectos de Antioquia en detrimento de los proyectos de Chocó y de Córdoba. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso se instrumentalizó la figura asociativa, que era el contrato plan, para los intereses del departamento más fuerte, que era el departamento de Antioquia, pero ni Chocó ni Córdoba pudieron cumplir sus metas. Ese contrato plan se finalizó con un nivel de cumplimiento, como les digo, que los productos claros son los que hizo el departamento de Antioquia, pero el gran proyecto que tenía el departamento del Chocó, su zona norte, que era la electrificación de los municipios de Unguía, Yacandí y Río Sucio, al final quedó totalmente desdibujado, que era todo el potencial de desarrollo turístico que tenía Chocó. Entonces, ese fue uno de los temas. Incluso aquí viene otra paradoja también, que está muy vinculada al departamento del Chocó y seguro sucede en otros departamentos. El Chocó está muy dividido por lo que es la zona del río Atrato y la zona del río San Juan. Y de acuerdo al gobernador, de acuerdo a la zona que sea, va a apuntar hacia qué tipo de RAP quiere crear. En el 2016, el gobernador Domingo, él hacía parte de la zona del San Juan, mucho más cercana al valle, y apostó por eso todo el proceso de regionalización con el Valle del Cauca. El gobernador actual tiene mucho más, digámoslo, relación con Antioquia, y ahí encuentran, digámoslo, un proceso político en donde Antioquia está intentando asociarse con Chocó. ¿Qué pasa? Que asociarse en dos implica un doble gasto, y hoy el departamento de Chocó no tiene la posibilidad de financiar un doble gasto de funcionamiento. ¿Qué significaría eso? Tener que renunciar a Pacífico para poder pasar a Antioquia, es decir, romper el proceso regional. Y ese es un tema que se considera, digámoslo, en el tema político institucional una ofensa, porque ya hay un proceso avanzado, hay unos intereses comunes, pero no se puede entrar a romper lo que ya se ha creado. Ese es un tema, digamos, que en la práctica está pasando. Y frente a tu segunda pregunta, es cierto, las RAPs pueden hacer parte de 2 o más departamentos. El tema es un costo asociado a eso. Y también, ¿qué beneficio me tiene a mí poder hacer parte de las 2 RAPs? Al final, el que se apalanca o sobre lo que se apalanca es sobre mi recurso propio. Entonces, si yo soy el departamento del Chocó, pagar 2 RAPs no me da. O sea, porque es mi recurso propio y tengo lo que decía Edison en su momento. Tengo que responder a los problemas fundamentales de mi territorio. Tengo que hacer una escuela, tengo que hacer... Entonces, puedes tener la capacidad de hacer muchas redes o de ampliar tu ejercicio como RAP, pero no vas a tener la posibilidad de financiar todo ese proceso. Entonces, lo ideal sería que se madure un proceso inicial de RAP, o sea, llámese Pacífico, llámese Amazonía, llámese Caribe, una vez consolidado y que sea sostenible propio sin necesidad de los aportes, pensar en asociarse con otro departamento, teniendo en cuenta que la figura del proyecto regional. O sea, si se van a asociar sobre sobre los proyectos regionales es mucho más fácil porque al final lo que te permite es aunar esfuerzos, pero sobre todo consolidar y articular fuentes de financiación, que es lo que el país tiene una, pero la divide en 1000 programas. Ese sería como el argumento que podría ayudar ahí. No sé si me quieren corregir o... Un tema adicional, doctora Lina, y para todos quienes nos acompañan en este espacio, Armando, de hecho Antioquia hace poco hizo consulta de la posibilidad desde el pecunio propio del departamento poder apalancar el pago de la RAP de Chocó en aras de poder encontrar con quién asociarse. Y totalmente de acuerdo con lo que manifestaron ustedes hace un momento. El tema con Antioquia claramente es un tema de desbalance al momento de asociarse con alguien que su peso es tal que de pronto quienes están rodeándolo, su poder en el centro del país es tal que, pues, que a uno le va mal en ese negocio, y pues si uno se va a hacer un negocio cuando ya sabe que le va a ir mal, pues nadie va a querer asociarse. Esa figura que en el marco de la segunda pregunta,
de poder generar el tema cuando ya se vuelve región, entidad, territorio, poder estar en dos o más, es lo que complejiza a veces unos ejercicios. Eso de pronto en el centro o incluso hacia la zona norte no ocurre mucho, pero nosotros aquí hacia el sur sí nos sucede demasiado. Y es que nosotros pertenecemos a LOCAT región Llanos Orinoquía, en donde están todo lo que son llanos orientales, Guainía, Baupés y Guaviare, ¿sí? Unidos a Meta, Casanare, Arauca. Pero por otro lado está el LOCAT Centro-Sur, que está Caquetá, Huila, en fin. Por otro lado está Amazonas, Putumayo. Entonces, en esa serie de agrupaciones que hace el Estado, digámoslo así, en el marco de sus planes, programas y proyectos, es una medio recocha, porque entonces yo tengo 10 pesos aquí, uno por allí, otro por allá, finalmente siendo el mismo bolsillo, como explicaba Armando hace un momento, y se nos vuelve ese sistema de regalías una fiesta, y entonces no tenemos, como no están los 100 pesos aquí, sino están regados en varios lados, se nos vuelve un problema monstruoso poder atacar ejercicios puntuales. En algún momento hablábamos pensar en asumir el tema del PAE por la RAP, por ejemplo, que es un tema complejo y que de pronto en algún momento lo hablábamos con Camilo Lloreda y con RAP Pacífico principalmente. Pero entonces esa serie de instrumentos y esas posibilidades de configurar muchas figuras se vuelven en ocasiones complejos desde la misma región por las precariedades que tenemos, y de pronto no apostarle a un ejercicio y fortalecerlo como tal para poder atacar así sea un problemita desde lo macro, que creo yo que pudiera ser temas interesantes. Encontramos adicionalmente que dentro de las mismas regiones hay subregiones, entonces eso lleva a un tema adicional. En el caso de la Amazonía tenemos 3 departamentos con conexión terrestre hacia el centro del país y 3 que solo tienen por vía fluvial o por aire, no tienen vía hasta allí. Entonces eso también genera una serie de complejidades que, al pensar en poder participar en dos redes como tal, pudiera generar de pronto temas adicionales que lleven a que no se puedan resolver realmente los problemas en puntos. Es más temas de dinámicas propias y de poder avanzar. Ya, entonces lo que vemos ahí es quizás una contradicción de la misma ley con respecto a la práctica también, ¿no? Por un lado dice, claro, pueden asociarse a más de una RAP, no hay problema, lo cual suena lógico también porque hay diferentes necesidades y diferentes condiciones biofísicas, sociales y culturales en diferentes lugares. Por otro lado, luego cuando ya se habla de la región, entidad territorial, entonces ahí dice, no, pues ya no, los departamentos que conformen cualquier RAP solo pueden pertenecer a una región de entidad territorial. Entonces uno dice, pero ¿y entonces al fin qué? Si se supone que la región de entidad territorial sale de la RAP, ¿no? Y ya sale, y ya se dio la oportunidad de que los departamentos conformen más de una RAP, luego ya tienen que decidirse por una sola, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene desde el inicio darles la opción de que abran distintas y luego decirles no, pero ya en entidad territorial, ya ahí sí no? Por lo que dice quizás Armando, eso implica una inversión, eso implica dinero, entonces puede financiarlo o no puede financiarlo, ¿no? Es una contradicción. Es que yo no lo veo como contradicción, Lina, porque es que ya la RAP es un organismo de planificación. La red ya viene siendo una instancia de división política administrativa, puede decir. Entonces, no habría una contradicción en que si tú vas a hacer una región, como se dividieron hace tantos años las regiones cuando se hicieron los corpes, que todavía se mantienen esa división, digámoslo así, de planificación. Entonces sí tiene sentido de que no estén en dos, porque tú o eres de una red, porque vas a tener autonomía. Yo no creo, yo creo mucho en la RAP, porque yo creo muchísimo en los instrumentos de planificación para poder jalonar recursos, para poder salir adelante, para poder verdaderamente alcanzar desarrollo dentro de los procesos de planificación y la estructuración de proyectos
y la organización de nuestro territorio, para dónde vamos, para qué es que somos buenos, cuáles son nuestras potencialidades. No creo que nosotros estemos maduros para una red, y ese es, De acuerdo. esa es la gran frustración. Yo sé que se va a enterar que lo dije, de verano, en el sentido de que es lo que quiere la red, a toda costa vamos para la red porque lo otro vale huevo. Entonces, vamos a tener, por eso es que no hemos avanzado, también por eso se quedó en la RAP, porque la RAP la consideran como que no sirve. Y yo que viví la experiencia del Corpe, yo que conseguí duré más de 6 años de directora del Corpe, llevar el presupuesto del 93 al 22.7% de la inversión pública nacional. Yo que conseguí que en un estudio que se hizo sobre los Corpes dice la mayor éxito de los Corpes fue haber logrado la distribución, la regionalización del presupuesto. Y no teníamos ningún mecanismo. Yo era funcionaria del DNP, pero haciendo funcionaria del DNP, eso no quería decir que me tenía que callar, yo tenía un respaldo de los 8 gobernadores que los hice valer siempre ante el DNP y que logramos muchas cosas. Se lograron tanto que tenemos el artículo 306 y 307 de la Constitución, que después de 20 años todavía estamos tratando de que se lleven a feliz término. Ok. Doctora Lina, para cerrar un temita ahí que de pronto es importante en el marco de la pregunta, poder generar varias red o participaciones en diferentes red puede generar inconvenientes constitucionales a futuro. Si el Estado se vuelve un Estado más federativo, por ejemplo, en donde se van a empezar a generar leyes, subleyes, digámoslo así, en esa porción de territorio geográfico, si se van a generar unos impuestos dentro de ese ejercicio. Y si el Estado en algún momento dado cambia, pudiera generar algunos inconvenientes y poder deshacer esa red y demás, pudieran generar unos temas complejos. Lo decía claramente Elvia, y es que las RAP son para planificar, para dar línea, para avanzar, ojalá para generar desarrollo desde esos hechos regionales, desde esas necesidades sentidas a nivel local, pero que ya al que generarse una porción de territorio específica como tal, con unas particularidades específicas, por poner un ejemplo, que a veces se habla del Senado regional, por ejemplo, y tú perteneces a 2 redes, tus senadores, si fuéramos en ese sentido a elegir senadores, por cuál de los dos, de las 2 redes van, que ya sería un crecimiento adicional, y compartiendo de antemano, y creo que con Armando también, que todavía nos falta un poquitico de madurez para poder generar ya red de verdad como tal, y creo yo que al país como tal le falta de pronto de dar 2 tumbos más, y creo que tal vez más de 2 tumbos para poder hablar de temas de red que son, si apenas a duras penas, aquí estamos empezando a comprender qué es el tema de la RAP, unos más avanzados que de pronto otros. Hablar ya de redes otro nivel que creo yo que nos falta caminar un poquitico más, porque pudieran generar unos temas y abrir unos espacios interesantísimos que pudieran por demás ser beneficiosos para el Estado, pero pues no creo que el Estado en este momento tampoco esté compensando en ello. Ok, correcto. Entonces está mucho más claro, ¿no? El alcance de una u otra instrumento. Y bueno, ya nos quedan pocos minutos para terminar, ya no podemos recibir más preguntas del público. Yo les voy a hacer una pregunta a todos, también muy corta, nos quedan solamente 8 minutos o menos en realidad. De acuerdo a toda su experiencia y todo lo que han comentado hasta el momento, yo quisiera que ustedes dijeran cada uno, en pocas palabras, si ustedes tuvieran la oportunidad o si tuvieran todo el poder en sus manos, ¿qué cambiarían? 1, a nivel político, 2, a nivel financiero y 3, a nivel administrativo, para que ese ideal de autonomía regional pudiera realmente funcionar en las regiones a través de la RAP.
Bueno, ¿Quién como se soy atreve de primera? yo, digamos por eso de la edad. Edad, Yo, dignidad y gobierno. yo en lo político introduciría la obligatoriedad política, porque yo no creo que uno pueda obligarlo por decreto, por no sé qué, no sé cuándo, la obligatoriedad política de los gobernadores a incorporar, a participar de los departamentos en la RAP. Lo estoy diciendo por la experiencia que estamos viviendo en la región Caribe, donde no existe esa voluntad política, donde yo sé que a un gobernador como el de Sucre le llama la atención, la gobernadora del Atlántico, pero no, ninguno pone esa voluntad política para que se dé y que lo que hemos sido toda la vida los abanderados tengamos hoy en día algún resultado. En lo administrativo y financiero, pues hay que garantizar la operación de una unidad técnica de planificación regional. Verano hizo una cosa un estudio muy importante en donde decía toda la inversión en recursos humanos que tenía la nación en el territorio, con una décima parte de esa, no, que décima parte, con un 3% de esa, que se diera esa participación, como toda esa unidad técnica que tienen aquí de regalías, que la pusiera a evaluar proyectos y que se la pusiera a la RAP, podríamos alcanzar cosas muy importantes. Y habría que reactivar la participación de las regiones, de los departamentos, en participar en el aporte, en el soporte para la unidad técnica, en la formulación del presupuesto general de la nación, que se va a ver en eso, se va a ver tu equipo, va a participar como región, porque si hay una región que tiene verdaderamente identificados proyectos de impacto regional, es la región Caribe. Nosotros no podemos fomentar el turismo en Cartagena si no hacemos la alianza Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, el litoral Caribe. Eso sí es venderlo juntos. Es un potencial que va más allá de las islas del Caribe. Es un potencial que va más allá de México y de los Miami, etcétera, etcétera. Y debemos hacer ese esfuerzo para que la región, a partir de su capacidad técnica, pueda generar bases para movilizar inversiones privadas. Gracias, Silvia. Tengo que interrumpirte para darle la oportunidad a los otros compañeros porque tenemos unos minutos. Tienes razón. Gracias. No sé, Armando. Sí, si quiere dice, yo lo hago súper rápido. Como De quieras. acuerdo con... Yo cierro listo, yo. dale, de acuerdo con Elvia, Los totalmente últimos de acuerdo. eran los primeros. Así es. Listo. En primer lugar, en un tema desde lo político, creo que lo político digámoslo, se sustenta también sobre lo económico. Y la idea es que el gerente de la RAP pueda tener una mayor discrecionalidad a la hora de poder tomar decisiones, no únicamente depender de la voluntad de un gobernador, sino tener la capacidad que eso se lo da la misma plata que pueda manejar para tomar decisiones sobre lo que es realmente importante. Totalmente de acuerdo con ella, si uno hace un análisis de todas las entidades desconcentradas del Estado, en los 4 departamentos del Pacífico, entre ADR, ART, ANT, lo que quieran, eso es un montón de plata que se va en funcionamiento por pensar todo en unidades micro. Y son sueldos que, a diferencia de lo que uno puede pensar, son sueldos superiores muchas veces a las gobernaciones, porque son sueldos que se evalúan en relación a Bogotá. Un director de una ADR cobra un montón, incluso más que un gobernador. Pero hay un tema adicional, es que es importante tener claro, yo creo que a las mismas RAP le hace falta la posibilidad de tener un patrimonio autónomo, bajo modelo fiduciario que ustedes quieran, que les permita tener no solamente la capacidad de financiar su funcionamiento, sino al mismo tiempo de coordinar la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Lastimosamente, en un país como Colombia, en donde la gente ya dejó de creer en el Estado, un patrimonio autónomo le da la posibilidad de decir, usted va a hacer un proyecto, por ejemplo, Buenaventura hizo en el paro, garantizó la ejecución de sus proyectos porque la plata se va a ir en una fiducia, no porque la plata queda en el presupuesto general de la nación. Es decir, en el Pacífico la gente ya no cree mucho en los procesos del Estado, sobre todo el orden central. Y esos recursos de los proyectos que ustedes evalúan hoy, mientras no exista el proyecto, nunca se van a ejecutar.
Entonces, ¿qué hacen? Métanlo en la fiducia y cuando ya se ejecuta el proyecto baja el recurso de la fiducia. Porque ¿qué es lo que pasa ahorita? Hay un problema como el COVID y el gobierno, perdón, por eso cierro, y el gobierno coge la plata y al presupuesto y la manda para otro lado. Entonces, la plata de la región ya no existe. Es discrecionalidad de la nación. Listo. Edison, tienes la Correcto. palabra. En lo político, básicamente nos desgastamos en la región haciendo un PER, un plan estratégico regional, que desde la óptica de la RAP es el documento y el instrumento donde se identifican las necesidades, o sea, los hechos regionales, lo que sucede acá, pero que no alcanza a escalar a Bogotá. Ese documento que es de negociación, así lo vemos nosotros con el Estado, debería ser obligatorio a absorberlo o asumirlo en el Plan Nacional de Desarrollo, porque es una tarea autónoma del territorio donde identifica que aquí nos duele es las cordales y no los colmillos, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese documento, en donde están los hechos regionales, debería ser obligatorio asumirlo en el Plan Nacional de Desarrollo cuando llega el nuevo gobernante de turno. Eso desde lo político, debe ser obligatorio el PER dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los PER de todo el país. En lo administrativo lo dijeron los dos compañeros, las RAP deben ser ese DNP regional y que ese desfile de chalecos que vemos aquí, ART, AN, AR, no sé qué, lo que sea, nosotros podríamos ser desde el territorio quienes damos esa línea de administración, el DNP regional. Y desde lo financiero totalmente de acuerdo. Si hay autonomía en el marco de identificar muchas cosas, tendría que haber una autonomía presupuestal para poder avanzar en el marco de las necesidades reales del territorio y debe haber un recurso asignado para la RAP para que desde su autonomía y desde el ejercicio propio en región puedan avanzar y tomar decisiones de inversiones y fortalecer su equipo de trabajo en marco de las necesidades. Muchas gracias. Entonces, en resumen, obligatoriedad política y patrimonio propio. Yo les agradezco mucho la participación, agradezco también a los asistentes, a las personas que formularon las preguntas por su interés. Muchas gracias, Elvia, por compartirnos tu trayectoria en la región Caribe y que podamos entender qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado y qué es lo que no pasa ahora. Gracias, Armando, también por compartir tus conocimientos desde el Pacífico, y a Edison, por supuesto, desde la Amazonia también, y toda su trayectoria técnica que acompaña esto. Te doy la palabra, Alexander, para que cierres entonces. Bien, muchísimas gracias. Ya con los agradecimientos reitero que completamente placentero escucharlos. Y como siempre, estas reuniones, Lina, Elvia, Armando, Edison, en mi alma queda un profundo recogimiento de decir, algo tenemos que hacer, o sea, no podemos seguir condenados a otros 200 años más así, algo tenemos que hacer. Las puertas de esta su casa quedan abiertas para que imaginemos, miremos a ver qué más podemos hacer. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Esos estudiantes de maestría tienen que hacerlo. Así es. Muchísimas gracias, buen día. Edison, qué bueno verte. Elvia, un gusto. Oye, qué placer. Lina, Alexander, gracias, cuídense mucho. Gusto. Lina, gracias por esta oportunidad. Con gusto, gracias a ti. De echarte a reto sobre lo que me gusta. Esa era la idea. Gracias, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Un gran abrazo, de verdad, para todos. Muchas gracias. A esos estudiantes que tomen ese liderazgo que dejamos. Sí, esa es la idea. Eso es. Gracias.